Muy bien, ya estamos por acá. Solamente damos paso para que puedan ingresar los demás participantes. Licenciada Reaza, ¿usted administra la presentación o se la voy pasando? Como usted Ok. guste. Ujú. Si querés la manejo yo con gusto. Vale, perfecto, perfecto. Entonces, solamente que ingresen y listo. No sé si estará con nosotros licenciado Manuel Ortega. Creo que había tenido cierta dificultad para su ingreso en cierto momento. Si está por acá, me confirma. Bueno, muy bien. De paso, aprovecho también saludar a parte de nuestros catedráticos y catedráticas que nos acompañan en buena hora, bienvenidos, y así también a la asignatura de responsabilidad social empresarial, que es dirigida para el área de comunicaciones, nos están acompañando, es así como este día nada menos, y aprovecho a contarle a la concurrencia que iniciamos las clases de forma activa en este ciclo 02-2020 de nuestra universidad, así que arrancamos con pie derecho tal cual, con este espacio de interacción para poder compartir claramente las experiencias. Muy bien. Bueno, licenciado Arriaza, la única solicitud que le voy a hacer es que quizá algunos se vayan integrando de a poquito, entonces ahí quizá como es host, entonces usted me le Ok, iría dando ingreso. Pero en este instante le pongo como administrador para poder compartir la presentación. Muy bien. perfecto. Bueno, pues Adelante. muchísimas gracias. Primero a la universidad por estas actividades que en realidad para todos los estudiantes son de suma importancia. Uno, porque tocamos temas que muchas veces se ven a lo lejos y no palpamos una realidad de lo que se vive en las empresas después de que uno sale de la universidad o a hacer prácticas. Entonces, esto es sumamente importante para todos. Gracias a licenciado Navas por la invitación y pues reciban de nuevo un saludo de parte mía y de Guatemala. Les voy a contar un poco del tema del humanismo en la responsabilidad social empresarial en tiempos de pandemia. Muchos se preguntarán qué tiene que ver una empresa inmobiliaria en temas de responsabilidad social. O muchos dirán, este es un tema que a veces no es relevante en las empresas. Las empresas siempre están buscando la forma de lucrar y alcanzar sus objetivos o metas de facturación. Y en realidad es algo sumamente importante. Preparándome para lo que les voy a compartir en estas últimas semanas, me he dado cuenta que el tema de responsabilidad empresarial debería ser una asignatura que se le debería dar mayor relevancia en las universidades. ¿Por qué? Todos estudiamos para tener un trabajo, todos estudiamos para emprender, todos estudiamos para tener una empresa, pero muchas veces no tenemos ese concepto claro de en qué vamos a invertir nuestras ganancias o que en qué vamos a devolverle a esta sociedad las oportunidades que nos ha dado. Entonces, he ahí la importancia de este tema. En el caso de la responsabilidad social empresarial, como ustedes ya saben, son todas las acciones voluntarias que lleva a cabo una empresa para mejorar el mundo, especialmente desde una perspectiva social y medioambiental. Esto es un concepto que ya lleva muchos años en el mercado. Hay muchas empresas que
que destinan fielmente cierta cantidad de sus ingresos destinada a una área de su empresa, que se enfoque en devolver voluntariamente a este mundo, a esta sociedad, parte de las ganancias que están obteniendo mensualmente. Algunas otras empresas no tienen un departamento destinado a esta actividad, y es ahí donde en realidad deberíamos de comprender que la responsabilidad social empresarial no solo le compete a las grandes empresas o a las multinacionales, que probablemente son las que más ingresos están teniendo. Para mí, la responsabilidad empresarial le compete a todos, inclusive a esas microempresas donde hay una o dos personas laborando. Si todos en realidad le diéramos esa relevancia a este tema, el mundo sería otro. Y esto es lo que muchas veces estamos señalando. Hay empresas multinacionales grandes que ganan mucho dinero y son a las que más les exigimos que deberían de estar aportando a esta responsabilidad social empresarial. Pero ¿qué estamos haciendo las pequeñas, las medianas o las microempresas por también aportar a este cambio social? Como lo decía el concepto anterior, eh, eh, la responsabilidad social empresarial es algo voluntario que las empresas deben asumir. ¿Qué significa voluntad? Voluntad es algo que lo hago no porque me lo exige la ley, porque hasta cierto punto la responsabilidad social empresarial no está establecida en una ley que me obligue a mí como empresario o como microempresario a donar parte de mis ingresos en ciertas áreas de responsabilidad social. Entonces, esto va más allá de la ley. Quiere decir que las empresas deben de tener clara esta visión de responsabilidad empresarial, porque de lo contrario, nuestro mundo cada vez va a estar menos competitivo, vamos a tener más problemas. ¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué es lo que deberíamos de pensar siempre? Entonces, ¿por qué las empresas ahora se han estado enfocando en la responsabilidad social empresarial? Hay tres áreas que están tocando. Una, la primera y es la más importante, es porque todos los empresarios estamos con la visión de que cada vez debemos mejorar este mundo. Debemos tomar un claro ejemplo de que nuestras empresas están siendo amigables con el medio ambiente o le están devolviendo a esta sociedad parte de los beneficios que nos están permitiendo ganar. Otro de los puntos en que las empresas se enfocan a este concepto es por fidelizar a los clientes. Cada vez la sociedad está siendo más exigente con las empresas que no están siendo amigables a este concepto. ¿Qué quiere decir eso? Muchos usuarios están inclusive dejando de comprarle a muchas empresas, están dejando de consultar a muchas empresas porque no ven esa responsabilidad social empresarial. Pero el tercer punto es uno de los más importantes que ustedes como estudiantes o como personas que ya están laborando o que van a laborar, es que precisamente la responsabilidad empresarial lo que busca es transmitir valores, y es algo lo que muchas veces las empresas carecemos. Las empresas la conforman personas. De nada sirve que una empresa tenga claramente las políticas de responsabilidad social empresarial si la gente que está dentro no está siendo amigable con este concepto. O probablemente no tiene claro que el tema de responsabilidad social es un valor muy importante que deberíamos todos entender. Les cuento que después de este concepto de responsabilidad social empresarial, las Naciones Unidas han definido 17 objetivos para el desarrollo sostenible que deberían estarse cumpliendo para el año 2030. Todas las naciones ya tienen claramente definidas todas estas acciones que deben emprender las empresas, pequeñas, medianas y grandes empresas, que van a aportar y a devolverle a este mundo esa sostenibilidad, porque claramente entendemos que todas las empresas, como les decía, sin distinción, perdón que se me escapó ahí, sin distinción de negocio,
deben de tener objetivos de desarrollo sostenible. Yo pertenezco a una franquicia inmobiliaria. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace una franquicia inmobiliaria para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible? Aquí les estoy definiendo de los 17 puntos anteriores, algunos de los que nosotros como empresa inmobiliaria hemos estado cumpliendo. Uno, nuestra labor lo que busca también es erradicar la pobreza. Dos, salud y bienestar para todos nuestros equipos y colaboradores. Por supuesto que trabajamos arduamente en transmitir esa educación y conocimiento a todo nuestro personal. Algo que estamos claramente es en la igualdad de género que debemos alcanzar, no solo en nuestras empresas, sino en la sociedad. Todos tenemos la misma libertad y la misma opción de alcanzar cierto puesto dentro de una empresa. Recordar también que el trabajo decente y crecimiento económico debe ir aplicado a los objetivos de desarrollo sostenible, el consumo responsable, que es algo básico para tener claramente esos objetivos sostenibles, la acción por el clima, qué estamos haciendo nosotros para disminuir ese impacto climático que estamos causando como personas y por supuesto la paz, la justicia e instituciones sólidas. Voy a pasar al siguiente punto y es algo que quería comentarles. Cuando yo pensaba, ¿qué podemos hacer nosotros, personas individuales, para aportar en las empresas y que éstas tomen importancia en el tema de la responsabilidad social empresarial? Y hay algo básico que todos debemos de conocer y son los valores. Si en realidad en nuestras universidades, en nuestras empresas, estamos transmitiendo valores que en realidad nos lleven a transmitir cuando ya estemos dirigiendo cierto negocio, dirigiendo cierta empresa y que nos permitan actuar con transparencia. Les cuento que la responsabilidad social empresarial, aunque va dedicada a las empresas, como les dije anteriormente, quien dirige y quien maneja las empresas son las personas. Y si las personas no tienen claramente estos valores, difícilmente las empresas van a lograr. ¿Qué hago yo como ciudadano responsable? Estoy cumpliendo yo, como ciudadano responsable, ese valor que me indica que soy socialmente responsable. Y eso les pregunto a ustedes. Probablemente ustedes van a emprender, van a tener un negocio, van a dirigir una empresa. Lo que yo quiero transmitirles es que no necesariamente tenemos que estar en una empresa de 500 personas, de 2,000 personas, para entender lo importante de la responsabilidad social empresarial. ¿Cómo cumplo yo como ciudadano? Bueno, escuchábamos a la licenciada anteriormente que en nuestras ciudades se llena de basura. ¿Y quién tira esa basura? La basura no aparece por obra y magia divina. La basura la generamos los humanos. Entonces, en realidad los valores que estamos transmitiendo a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, son los correctos para que nuestras ciudades se mantengan en el tiempo. Eso es una pregunta que ustedes deben de responderse. Les voy a contar un poco de nosotros para no aburrirlos con tantos conceptos. Les cuento que Citimax es una empresa que empezó en Guatemala hace ya casi 13 años. Empezó como muchos micronegocios, éramos 3 personas que iniciamos en su momento. Después de 13 años estamos en 5 países, en México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana. Estamos en 8 ciudades diferentes. Tenemos actualmente 13 oficinas y alcanzamos más de 200 personas dentro de nuestro personal y colaboradores. Si nos medimos con otras empresas, somos una empresa pequeña. Les cuento que todas estas oficinas que ustedes ven acá se manejan con capital, con propietario independiente. Quiere decir que son hasta cierto punto microempresas, 13 microempresas, pero todas con un solo objetivo y es transmitir esos valores de responsabilidad. ¿Cómo manejamos nosotros la responsabilidad social empresarial? Pues el uso adecuado de los recursos, por supuesto,
transmitirle a nuestra gente que el agua es escasa, que la energía eléctrica es costosa, y que todos podemos aprovechar a disminuir ese impacto que hacemos socialmente. Recordarles también en nuestras oficinas el ahorro energético, utilizar bombillos eficientes, utilizar correctamente todas las luminarias que en realidad se deban de utilizar. Y muchas veces lo que sucede en las empresas es que como el capital no es nuestro, no nos importa que se malgasten los recursos de una empresa. Y no deberíamos verlo desde ese punto, deberíamos verlo desde la realidad como persona. ¿Usted tendría 24 horas un bombillo en su casa consumiendo energía que probablemente no lo va a utilizar? Por supuesto que no. Entonces, eso es lo que buscamos dentro de Citimax, que nuestra gente comprenda que todos aportamos a esa responsabilidad social empresarial. Hemos estado reciclando el papel y los desechos electrónicos, hemos estado separando la basura. Es algo que muchas veces ya cuando yo llego a una empresa y veo que no separan la basura, me choca, y es algo que deberíamos de estar haciendo desde el seno de nuestro hogar. Entonces, son algunas de las actividades que hacemos como empresa responsable. Por supuesto que aportamos en capacitaciones a nuestros colaboradores, creemos fielmente en el crecimiento de nuestra gente, apoyamos la creatividad y desarrollo, usamos conscientemente el agua y los desechos, tenemos un código de ética que va en contra de la corrupción y los sobornos. En el tema inmobiliario, se puede prestar muchas veces a temas de corrupción y sobornos. Estamos totalmente en contra de estas prácticas. Todo el mundo quiere recibir una comisión por llevar un cliente, por lograr que se rente o se venda una propiedad. Nosotros definitivamente son políticas que no las aceptamos. Por supuesto que estamos trabajando en la prevención de la transmisión de las enfermedades. Justo estamos en medio de una pandemia donde ninguna empresa ni ninguna persona estaba preparada para esta situación. Entonces, conforme ha pasado el tiempo, hemos ido adaptando ciertas condiciones para también ser responsables. Y por supuesto, vuelvo y les insisto en la educación continua de nuestros colaboradores. Les cuento que somos de las empresas que nos hemos enfocado en la total digitalización de nuestros procesos. Esto nos ha llevado a una reducción de casi el 80% del uso del papel, y eso es algo con lo que mucha gente podemos aportar. Esa impresión desmedida, ese uso de papel que muchas veces no nos importa desperdiciar tanto papel. Desde el momento que somos conscientes de que el papel crea un impacto en el ambiente, entonces lo vamos a utilizar de mejor manera. Les cuento que en estos 6 meses que han pasado en este 2020, hemos creado campañas para que nuestro equipo, nuestros clientes, nuestros amigos y todos los que conozcan de Citimax tengan un porqué, una campaña, o lograrles transmitir un pequeño mensaje para que todos seamos responsables. Como les decía en el inicio, no solo las empresas deben aportar, sino es cada persona debería hacer una actividad que ayude a tener mejor sostenibilidad de nuestro ambiente. Hemos donado a personas que dentro de nuestras empresas han sido afectadas por temas de cáncer. En esta pandemia hemos apoyado y hemos dado las gracias a mucho de nuestro personal médico que está dando todo por lograr que nuestra sociedad sobrepase esta enfermedad. Por supuesto que siempre estamos recordándoles de lo importante de cuidar el agua. En el caso de cuando se dictó en nuestros países un toque de queda, que no podíamos movilizarnos o no podíamos abrir nuestras empresas, invitamos a todos nuestros colaboradores, familiares y amigos que se quedaran en casa para disminuir este impacto. Y por supuesto, siempre estamos recordándole que somos parte de este mundo y que todos debemos de cuidarlo y devolverle parte de los recursos que nos ha dado.
Eso es algo de lo que en CityMax siempre estamos enfocándonos para transmitirle a nuestra gente lo importante de este tema. Aquí hay algunas actividades que hemos hecho. Como les digo, somos una empresa pequeña, pero anualmente tenemos grandes actividades que nos permiten crear conciencia, no solo en nuestros trabajadores o empleados y colaboradores, sino en todas sus familias. En estas actividades invitamos a los hijos de nuestros colaboradores, a los esposos, a las esposas, a los amigos, a los tíos, a quienes quieran apoyarnos en estas actividades. Esta es una muestra de una reforestación que hicimos en parte de la ciudad. En una oportunidad fuimos a un hogar de niños abandonados o niños en adopción. Les llevamos un día de alegría, donamos recursos, donamos tiempo en hacer sentir a esos niños queridos que muchas veces son abandonados por diferentes circunstancias. Eso nos permitió tocar el lado humano de toda nuestra gente. También en cierta oportunidad fuimos a un asilo de personas mayores donde también están siendo abandonadas. Muchas de estas personas adultas son olvidadas por sus familiares, personas que pierden la memoria, enfermas. Entonces decidimos donar recursos y tiempo y llevar a todo nuestro personal a compartir y pasar toda una tarde con estos ancianos que probablemente estaban olvidados. Esta fue otra actividad también de reforestación. En lo personal, a mí me encanta esta actividad porque es increíble el impacto que tenemos como personas en nuestros bosques, en nuestras ciudades, en el calor que está sucediendo o todo este cambio climático. Si todos al año hiciéramos una actividad de sembrar árboles, todo cambiaría. Eso lo impacta a uno, lo importante de conocer. Aquí nos daban una charla donde aprendíamos del por qué las deforestaciones, del por qué los deslaves, de cómo mantener un árbol, etcétera. Y es algo que a la gente la une y la motiva. Y esta fue otra de las actividades donde nos enfocamos en buscar una escuela pública, que muchas veces las escuelas públicas están en muy malas condiciones, entonces donamos recursos, llevamos a todo nuestro equipo, nosotros mismos pintamos la escuela, donamos la pintura, donamos recursos para devolverle a esta sociedad un poquito de lo que nos ha dado. Entonces, después de todo esto, ¿a qué viene mi presentación? Es simplemente hacerlo recapacitar de que si en algún momento ustedes dirigen una empresa, se recuerden de que no importando el tamaño, no importando la cantidad de gente que tenga su negocio, si ustedes tienen claro los conceptos de responsabilidad social empresarial, van a poder aportar a esta sociedad y vamos a hacer un mundo mejor. Muchas gracias y espero haber abarcado el tema que a ustedes les interesaba. Indiscutiblemente, muchísimas gracias, Jonathan, gracias, Maite, que nos acompañan. Y es así como tenemos una experiencia también amplia, ¿verdad? Holística, para poder reconocer cómo la responsabilidad social empresarial, que ahora también está siendo denominada más bien sostenibilidad, ¿verdad? Que es una búsqueda constante también de las organizaciones para generar una cultura en la sociedad, iniciando por las pequeñas culturas dentro de cada una de estas empresas. Ahora sí se da un espacio, ¿verdad? Abierto para que ustedes nos puedan escribir, por favor, en el chat sus preguntas y así también, aparte de poder tener preguntas, pueden perfectamente abrir el micrófono y para que todos podamos estar realizando nuestra conversación. Ahora, para poder arrancar, quizás si quisiera conocer su perspectiva, tanto de Jonathan, de Maite. eh, Normalmente pensamos en responsabilidad social empresarial y hablo en referencia a unos años atrás, quizá cuando la palabra sonaba y la gente sí, ¿qué es eso? Y casi siempre la gente piensa en responsabilidad social y solo piensa en arbolitos, ¿verdad? Entonces, creen que la responsabilidad social se reduce a eso. Entonces, eh, ¿qué situación ven ustedes frente a las empresas que en medio de esta pandemia, y se los mencionaba, creo, previo a esta reunión, eh, que de repente están utilizando esto como un recurso mercadológico, es decir, están cayendo a la idea
que mucha gente tiene, que la responsabilidad social empresarial solamente es una cuestión de imagen, ¿verdad? Le llaman este watch, ¿verdad? Decir como la limpieza nada más de la imagen, pero que no es tan coherente lo que mencionaba Maite, ¿verdad? Con su gestión. Y hay otros que no necesariamente están poniendo la foto y más, y están realizando muchas acciones. Ahora, ¿será que no poner la foto también es no responsabilidad social empresarial? O entonces eso, ¿cuál es su perspectiva sobre esa realidad? Y si han visto algunos casos, quizá no con nombre, ¿verdad? Porque claramente sus gestiones, eso. Adelante, quien quiera de los dos, por favor. Y mientras tanto, también quienes quieran ir poniendo sus preguntas en buena hora. No sé, no sé si quiere el licenciado Arriaza, pero bueno, ya que Adelante. empecé, he puesto mucha atención a la exposición del licenciado Arriaza. Felicidades por ese compromiso que como empresa tienen. Sí, como yo no estoy en el lado empresarial, sí quiero hacer un par de comentarios. Em, no, no con base a la información de la empresa tan interesante del licenciado Arriaza, sino que en mi experiencia en El Salvador y lo que aquí se está viviendo. Cuando yo tomo el tema medioambiental como un tema para trabajar y luchar y se convirtiera en un tema país, lo hicimos tratando de generar un choque de conciencia, visibilizando. Entonces, ¿qué pasaba, Patricio? Recuerdo cuando comenzamos a hacer las jornadas de limpieza y traer a recoger basura que alguien más sucio tiró. Y ahí fue que nosotros hicimos el hashtag en aquel entonces de la basura no tiene patas, porque en una de esas conferencias enojada lo dije, que alguien lo tiraba. Cuando comenzamos, casi nadie se quería sumar. De repente empezamos a observar cómo embajadas, empresa privada, se quería sumar a nuestras acciones, que por supuesto llevaban el componente de visibilidad, que como funcionaria yo lo puedo opinar con esta franqueza. Por supuesto que mucho del empresariado quiere mostrar ese compromiso, quiere que se vea ese compromiso. Mi tema y mi crítica no es que se vea o no, porque siempre he pensado que esa popularidad se debe de usar para incidir en cosas positivas. Mi comentario, mi crítica es que esa acción sea sostenible, al menos a mediano tiempo. Pero a veces son como a corto plazo y jamás, nunca más nos damos cuenta qué fue lo que pasó. Entonces comienza a sumarse empresariado por ejemplo, embajadas, y los resultados muy interesantes. Pero mi mayor satisfacción es cuando una empresa adoptó esa acción como una acción continua dentro de su área de responsabilidad social. Cuando ya no lo hicieron solo con nosotros una vez, sino que la hicieron 20 veces más. Que pudiera hablar de empresas en El Salvador, como una empresa amiga que se llama Toto, que lo han hecho y lo hacen y lo siguen haciendo. O sea, ahí es cuando logramos incidir en que una empresa logre transformar. Y en Asamblea Legislativa hemos tratado de hacer todo bastante congruente. Hemos presentado piezas para reformar el artículo 47 de la Ley General de Educación para que el tema medioambiental sea eje transversal en la currícula escolar. Ya que estoy hablando con catedráticos y con estudiantes, que sea eje transversal. Pero si por ley se le exige a una empresa, por ejemplo, una planta de tratamiento para las aguas que manejan en su proceso químico, eso es por ley, eso no es responsabilidad empresarial. Responsabilidad empresarial es aquel que teniendo esa planta que le costó $500,000, decide junto con una comunidad tratar de transformar la mentalidad de esa comunidad que está tirando sus aguas sucias de manera directa al río, o sea que ahí va a lavar en vez de lavar en otra área, sino que ahí mismo va a lavar al río. Bueno, esta empresa comienza a tener una injerencia. Entonces yo creo que eso es bien importante en delimitar, porque lo que por ley se manda es el cumplimiento de una ley. No es aquello que yo estoy dando más, que estoy dando extra, que estoy sacando de mi presupuesto económico para poder hacer. Y en la Asamblea, de nuevo, todo este esfuerzo legislativo para poner multas, para que el CAM pueda ser quien ponga las multas, que la empresa privada, por ejemplo, ahorita hay empresas que venden como un compromiso de la empresa, parte de su responsabilidad,
cambiar o migrar de materia prima del plástico de un solo uso a una materia biodegradable o más amigable con el medio ambiente. En este momento, en El Salvador, puede ser un tema de responsabilidad empresarial, decir, que genial, yo voy a la vanguardia, pero si yo logro la aprobación de mi propuesta, que es que la empresa plástica en el país se convierta su materia prima, eso ya no va a ser responsabilidad empresarial, eso va a ser por ley, que se deberá de cumplir esa transformación de la materia prima. Entonces yo creo que es bien importante que quien forme parte de una empresa y que se dirija a esto logre tener la diferencia bastante clara. Y yo aplaudo que se usen los medios para comunicar, pero insisto, que en esa foto el impacto haya sido bonito, pero sobre todo que sea sostenible en el tiempo. Muy bien. Correcto. Gracias. Adelante. No, perdón. Adelante. Precisamente es algo de lo que muchas veces carecemos, licenciada Iraeta, y son esos valores como persona que desde el hogar, desde el colegio, desde la universidad debimos haber aprendido. Si yo como persona tengo claramente cuáles son los valores, qué es lo que procede y lo que no procede, si yo dirijo una empresa, voy a mantener esos valores. Y es donde perdemos muchas veces esa oportunidad. Yo no culpo a las empresas que quieran hacer publicidad y si invierten $10,000, gastan 8,000 en la publicidad y 2,000 se van a la responsabilidad social empresarial. Perfecto. Pero ¿dónde están todas? Porque no solo hay empresas grandes, era lo que les decía. La tiendita de la esquina es un negocio. ¿Qué está haciendo esa tiendita de la esquina en impactar menos en su entorno, en mantener limpio, tener un bote de basura donde la gente pueda depositar, pagarle bien a sus empleados? Porque esa es parte de la responsabilidad social empresarial, no explotar a la gente, no hacerla trabajar horas que no le corresponden. O sea, son muchas cosas, pero el problema está en la gente que dirige esas empresas, que muchas veces han perdido el concepto del valor. De acuerdo. Pero Pues, sí. Solo por último, es algo porque no estoy señalando a nadie. Al contrario, lo que yo persigo con mi pequeña presentación es que nosotros nos autocritiquemos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué tenemos que exigirle a las empresas si nosotros no estamos haciendo nada? Entonces empecemos nosotros, empecemos cambiando nuestro entorno, empecemos cambiando nuestro núcleo familiar y les aseguro que vamos a impactar más. De acuerdo. Gracias. Gracias a ambos. Bueno, voy a dejar este ya espacio para poder, yo les dije del chat y hay dificultades con el chat en este momento, no encuentro cómo activarlo, y les voy a pedir si exactamente pueden ir colocando las manitas, ¿verdad? Levantando la mano para poder generar participación. En este momento tengo a Julio Reyes y Emerson Rodríguez. Escuchamos estas dos preguntas y también el tema del tiempo, las disculpas del caso, ¿verdad? Pero les voy a pedir si nos desconectamos y luego nos volvemos a conectar. Pero en este momento escuchamos las dos preguntas. Adelante, Julio Reyes, Emerson Rodríguez. Adelante. Muchísimas gracias, licenciado Navas. Felicidades a los dos comparecientes del día de hoy. Lo que quería manifestar a la audiencia en sentido general es que el motor del desarrollo y toda una economía es la empresa y la sociedad de la mano de ella. El Estado es sostenido por la sociedad y es sostenido por las empresas. O el que vende pupusas en la esquina es una empresa y somos los que pagamos los impuestos y somos los que pagamos a los servidores públicos. Entonces, en esta rueda que va caminando, nosotros tenemos que ser responsables todos. Entonces, sí es verdad que el concepto de responsabilidad social va más allá de las leyes, pero ¿de qué vale que una empresa o una persona quiera a ayudar, por ejemplo, al vecino cuando en su casa no está en orden?
¿A qué vamos con esto? Sí es importante incentivar, es importante apoyar y motivar a que se cumplan las leyes, a que esa empresa que tenga que ser esa planta de tratamiento la haga, pero la haga de una manera que también sea productiva y sea para beneficio de la empresa y que pueda ser eficiente esa empresa produciendo recursos. Porque recuerden que si no se generan recursos, si no hay productividad, no se pagan impuestos y el Estado no puede subsistir. Entonces, todo es una cadena. Entonces, hay que buscar cumplir primero las leyes antes de irnos a la responsabilidad social. Tenemos que pagar salarios dignos, tenemos que pagar seguridad social y tenemos que tener gente alegre y contenta en nuestras empresas. Y tenemos que hacer las empresas eficientes financieramente. Y hoy por hoy, en una pandemia, una empresa que sostenga su planilla sin facturación es una responsabilidad social y es un héroe que hay que reconocer. Muchas empresas están viniendo hoy día a la quiebra. Hoy la economía en sentido general a nivel mundial está retrocediendo 5 o 10 años atrás y con ello la expectativa de vida de nuestras sociedades, porque vamos a tener menos dinero para la nutrición y menos dinero para combatir otras enfermedades y el estado de salud de los pueblos. Entonces, sí hay que resaltar que la empresarialidad es importante, hay que apoyarla y que es verdad que hay que cumplir las leyes, pero hay que ver cómo se diseñan nuestras leyes para también apoyar y desarrollar la empresarialidad, que es el motor del desarrollo del mundo. Muchísimas gracias, licenciado. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, Julio Reyes. Ahí tenemos su comentario. Luego vamos ahora con Emerson Rodríguez. Adelante. Muy buenas tardes, Patricio, y Adelante. buenas tardes a los tres ponentes que están dando su charla. Felicitarlos también por el esfuerzo que están haciendo para que cada día la sociedad sea mejor, ¿verdad? Mi pregunta va más que todo enfocado a por qué hay muchas empresas que no se están enfrascando en la responsabilidad social. Yo quiero saber por qué esas empresas no se han atrevido a dar ese paso. Y la segunda pregunta sería que ¿por qué la sociedad no sé, tal vez no es incentivada por medio de la empresa a hacer uso de la responsabilidad social? Un ejemplo, y perdón por el ejemplo que voy a dar, es que en veces aquí en El Salvador se dice, por tomar un ejemplo así, ¿no? Digamos, la empresa de Super Selecto avienta tantos químicos al agua y no sé qué, y otras cosas, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Le echamos la culpa a grandes empresas, pero ¿qué estamos haciendo nosotros de parte de nosotros? Cuando yo aviento una basura en la calle, cuando yo aviento una basura en la canileta, que eso después trae problemas en el país que nosotros vivimos por las inundaciones, etcétera, etcétera. Entonces mi pregunta va más que todo enfocado a que por qué las empresas no se han atrevido a dar ese paso y por qué la sociedad aún no han entrado en ese énfasis de la responsabilidad social. Muy bien, muchísimas gracias, Emerson. Bueno, no sé si escuchamos otra pregunta o mejor respondemos a esta y luego pasamos a la siguiente. Ustedes me dicen. Adelante, Pues Jonathan. tal Adelante. vez rapidito, Sí, sí, solo sí. Muy yo bien. que represento a la empresa privada, yo creo que muchas empresas no se han enfocado en este tema por la gente que las dirige y es donde está el principal factor. Y era lo que les mencionaba, si en nuestras universidades, si en nuestros colegios no nos enseñan a tomar con importancia este punto, probablemente cuando seamos profesionales y dirijamos empresas lo vamos a ver como algo sin importancia. O muchas veces prefieren ganar más dinero y les importa poco el impacto que esté causando la empresa en la sociedad. Entonces, depende de quién, de la persona, no del que dirige la empresa, de las personas que están en una empresa. Porque si el equipo se une y dicen, hagamos una actividad de responsabilidad social, unámonos, empecemos con lo poco, no tienen que donar miles de dólares, era lo que les mencionaba. No tenemos que destinar miles de dólares para causar impacto.
hay actividades